Entre grados de libertad. Suma de cuadrados entre grados de libertad para sacar cuadrado medio. ¿Sí me siguen? Sí. Y desde ahí ya iban más. Por supuesto, le da una heredabilidad extraña. Entonces, esta cadena va a competir con una cadena que tiene apenas 15 o 20 núcleos. ¿Cuál se va a mover más rápido? Más pequeña. Las cadenitas estas, los cebadores. Entonces, una vez que esto se pegue aquí, ya esta cadena grandota original no se va a pegar. Esto lo vamos a ver claro en el PCR. Ya esto no se va a pegar. Por el otro lado, entonces el gen está aquí en este lado. Este es el gen que yo quiero estudiar. Le meto una cadena por aquí, le meto otra cadena por aquí, ya estas dos cadenas originales no se van a poder pegar. Y esto, empiezo a amplificar este fragmentico que está aquí, que es lo que me interesa. Entonces le meto como dos cebadores en los extremos del gen, por el lado izquierdo y por el lado derecho. Y empiezo a amplificar esto que está aquí. Y desde aquí se separa, aquí se van metiendo, aquí se van pegando el correspondiente con el correspondiente. Y tengo entonces, partiendo de una sola cadena, ya tengo dos copias. Y así esto se va generando con muchos ciclos. Sube la temperatura, baja la temperatura, se pegan esto. Cuando la temperatura baja, las estructuras vuelven, tratan de buscar otra vez su acoplamiento. Porque vuelven a estar en estado natural. Pero antes de acoplarse, se pegan estos bichitos, se llaman cebadores o primer. Y después viene la polimerasa que va a sintetizar nueva cadena y generar la nueva cadena. Y entonces estos son una serie de ciclos haciendo lo mismo, sube la temperatura, baja la temperatura, activa PCR, activa la polimerasa. Y así va 25 o 30 ciclos haciendo lo mismo y eso hace que esto se genere miles de veces. Esto es lo mismo anteriormente, esto tenía aquí un ejecutable que hacía este proceso, pero no funciona como un sistema operativo nuevo. ¿Qué es lo que hacemos con la PCR? Sintetizamos el ADN en un laboratorio, eso se llama in vitro. ¿Tú sabes las palabras in vivo y in vitro? Sí. In vivo son palabras latinas. Van en cursiva o in vitro. ¿In vivo qué es? En vida. En el organismo, porque lo que vamos a simular es lo que está pasando en el organismo. In vitro es La máquina. en el laboratorio. ¿Okay? En el laboratorio. Entonces, ¿esto qué será? La pipeta, no. El ensayo no. Pipeta. Es un tubito que lo bautizaron con el nombre de la empresa que lo hace, a pesar de que hay muchas que lo hacen, que hacen ese tubito, pero empezó haciendo una empresa que se llamaba Eppendorf. Lo llaman tubo Eppendorf. Pero no es un tubo de ensayo, ¿no? Recuerden que el tubo de ensayo es un tubo de vidrio grande, este es un tubo chiquitico de plástico. En ese tubito de Eppendorf tiene una tapita, ¿sí? Está la muestra de ADN y una serie de elementos que vamos a ver cuando veamos PCR. Por eso que aquí está la molécula de ADN. Esta es una muestra de sangre de un individuo, o de pelo, o de orina, o de heces, cualquier elemento que tenga células con núcleo que hay ADN. Aquí tenemos que acordarnos de algo. Los glóbulos rojos son unas células anucleadas de los mamíferos, por lo tanto no tienen ADN. Pero si ustedes agarran un reptil, un pez, Sí tiene. un ave, los glóbulos rojos tienen núcleo. Entonces ya de por ahí podemos empezar a diferenciar la muestra. Por ejemplo, es una de las cosas que utilizan los forenses. No, esta sangre no es de un pájaro, esta sangre no es de una víctima. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos tienen núcleo. No puede ser
humano o es de un extraterrestre. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, eso lo tienen que saber ustedes ya desde el principio como médicos. Los de los mamíferos no tienen núcleo. Pero bueno, la sangre no solamente tiene glóbulos rojos, tiene que más glóbulos blancos. Y eso sí tiene núcleo. ¿Ok? Eso sí tiene núcleo. Entonces, no me interesa la sangre, pero me interesan los eritrocitos, pero me interesan los glóbulos blancos. En los glóbulos blancos hay núcleos y en los núcleos hay cromosomas y en los cromosomas hay ADN. Sacamos el ADN de esa célula y esta es. Esta vendría a ser del ADN. A ese tubito le voy a meter esto que decíamos que se llamaban cebadores, ¿sí? Fíjense la diferencia. El ADN, 3 billones de nucleótidos. Esto, un fragmentito chiquitito. Y lo meto ahí en esa muestra. Si se ve aquí temperatura, a 94, casi hierve, ¿no? El agua hierve a qué temperatura? A los 100. Entonces ya esto casi lo voy a meter al hervir. Por supuesto se desnaturaliza y esas dos estructuras que venían pegadas se separan, como vimos, bueno, aquí se separan, ¿ves? Iban juntas, aquí se separan. Después baja de 94 a 40 a 60. Como va a bajar, eso va agarrando su forma original y ellas se van a tratar otra vez de unir su complemento. Pero antes, por simplemente velocidad, porque estas son más chiquitos, se van a pegar donde está su complemento. Y esa pega de esto inhibe que esto vuelva a pegarse. Y luego, a partir de estos fragmenticos, como aquí tiene un molde, un ADN molde se llama, es decir, la ADN, y aquí le voy a meter ADN polimerasa también, que sintetiza ADN, ella va a decir, pero si esto está libre, y la ADN polimerasa, entonces le voy a meter nucleótidos también ahí, el ADN va a reconocer que esto está libre y le va a empezar a meter nucleótidos lo que le falta. Si es una adenina, pega con quién? Guanina. Con timina. Si es una guanina, pega con quién? Con no. Uracilo. ¿Dónde está el uracilo? ARN. El ARN. Guanina, timina, citosina. La guanina con citosina. ¿La citosina con quién? Guanina. Con guanina. O sea, acuérdense que hay las bases pirimidina y las úricas. Siempre ellas son complementos. Donde existe una adenina, la ADN polimerasa va a meter una timina. Y si está una timina, le va a meter una adenina. Estas son las parejitas. Si está una guanina, le va a meter una citosina. Y si está una citosina, le va a meter una guanina. Y empieza a hacer síntesis. Y aquí entonces, fíjense que aquí complementó la síntesis. Esto que empezó de un pedacito, lo completó con esto de acá. Y esto se vuelve a repetir. Entonces, desde una copia, ya llevo dos. Y llevo dos del fragmento que me interesa. Que era un fragmento que va desde este cebador hasta este cebador. Vuelve a repetirse. Esto se va a volver a separar, esto va a volver a entrar y se va a repetir. Y es un crecimiento exponencial de un fragmento. Por eso que las pruebas de PCR le dicen a ustedes en los ensayos que es muy sencillo. Porque de una sola copia hace millones de copias de ese fragmento. Bueno, aquí está el clase, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Qué es esto? Cromosoma. Cromosoma, dentro del cromosoma está El ADN. el lugar del gen Los genes. y dentro está el ADN. Ah, ya. Aquí está, desde la célula imagen. hasta el ADN. Este es el cariotipo de un humano. Lo que les decía en clase, fíjense cómo se ordenan desde los más grandes hasta los más chiquititos. Y al final me quedan dos que son diferentes. Y es del sexo masculino y eso van a ser los sexuales. Entonces el 1 más grande que el 2, el 2 más grande que el 3, el 3 más grande que el 4, hasta llegar a los 15.
ADN, 50% está conformado por unas regiones que se llaman repetitivas. Se llaman repetitivas porque la secuencia es la misma siempre. Adenina, guanina, citosina, igualito. Adenina, guanina, citosina, igualito. Y después hay un 50% que está constituido por que son genes. Y los genes son más variados, no se repiten estas estructuras. En esas estructuras que se repiten, hay unos elementos que lo que sirven es para espaciar, son elementos que se llaman dispersos, pero hay otras repeticiones que se repiten constantes, se llaman entangled. Entangled significa que se repiten constantemente. Esas repeticiones pueden ser desde dos nucleótidos, por ejemplo, adenina, guanina, hasta secuencia de 100 nucleótidos. Es decir, hay una secuencia de 100 que si yo veo los otros 100 que vienen, son iguales a estos primeros 100. Esas secuencias grandes de 10 nucleótidos igualitos que se van repitiendo hasta 100 se conocen como regiones satélites o mini satélites. Pero cuando esa secuencia que se repite es de 2 hasta 7 nucleótidos, es decir, lo que le decía, adenina, guanina, se llaman microsatélites. Y esos microsatélites son los que tienen la gran aplicación en los estudios de individuos, tanto humanos como estudios de animales. Cuando a mí me ofrecieron hacer el doctorado, me dijeron, bueno, si usted va a trabajar con mini satélites, una vez que le ponen a las vacas por allá y uno los ve por aquí, por un depende, eso es genética. Y después, bueno, el transcurrir de la vida, entonces me enteré de qué era. Estos son marcadores anónimos, que significan anónimos porque no están llevados por proceso de selección. No responden al proceso de selección. Y estos son los genes, donde hay marcadores de genes y de cromosomas. Esos marcadores, que son los que utilizan para identificación individual o genotipado, lo tenemos de esta forma que están aquí. Eso que les hablaba yo, los microsatélites son estos, las siglas son SSR, las grandes son estos que están aquí, PNTR, microsatélite. Pero pueden haber en esa secuencia del ADN cambios de un solo nucleótido, es decir, yo puedo tener una secuencia adenina, guanina, adenina, citosina, pero me puedo conseguir algunos individuos que son adenina, guanina, citosina, adenina, citosina. Este cambio de un solo nucleótido en esa secuencia del gen es capaz, acuérdense que cuando ocurre la traducción, ¿qué hace la traducción? ¿Dónde ocurre la traducción del ADN? En los ribosomas, ¿verdad? Ahí sí sale entonces el ARN mensajero y convierte, ¿a quién convierte por uracilo? Dentro de la base nitrogenada del ADN, a la timina la convierte en uracilo. Y entra al ribosoma y ese ribosoma lee, ¿qué es lo que lee? ¿Qué es lo que lee el ribosoma? La cadena. La cadena mensajera. Pero lee cada cuántos nucleótidos lee. 4. Este le regaló uno. Cada tres. No, es Black Friday. Cada Por eso es Black tres. Friday. Cada tres. Cada Se tres. llama Codón. los tripletes. Cada 3 nucleótidos, él va a leer y va a convertir eso en qué? En un amino Ácido. y un aminoácido más otro aminoácido más otro aminoácido Una proteína. Fíjense que todo, que a veces perdemos la perspectiva, todos son proteínas. Todos los genes son proteínas. El color de la piel, que viene dado por un gen, es una proteína.
¿Ok? La producción de leche es la conversión de una proteína. La producción de carne y músculo es la conversión de una proteína que se formó porque el ribosoma fue leyendo 3 secuencias de esa cadena de ADN y la convirtió en aminoácidos y la cadena de aminoácidos se convirtió en una proteína. Todo pasa por allí. Todo. No existe nada que no pase por allí. Pero cuando en ese engranaje los individuos, el ribosoma conoce, cuenta una base distinta a la que es la convencional, sintetiza otro aminoácido. Entonces ese aminoácido va a hacer que cambie la proteína. ¿Ok? Entonces, y ustedes se van a quedar asombrados. Como un nucleótido, yo puedo tener de esa cadena de, vamos a suponer que un gen tenga 500.000 nucleótidos. Un solo cambio de uno de esos 500.000, es decir, va a tener 499.000 nucleótidos igualitos, pero uno solo cambió. Eso hace que un individuo sea de un genotipo o sea de otro, que causa una enfermedad letal, ese cambio o no, o sea normal. Y la mayoría de las enfermedades, porque las enfermedades se estudian más en humanos, la gran mayoría está dada y diagnosticada por el cambio de un solo nucleótido. Un solo nucleótido hace que el individuo tenga una enfermedad letal o no. Y por eso entonces entra la transgenesis. Cambiar ese nucleótido, volverlo a cambiar, para que esto no ocurra, para que la enfermedad no ocurra. Pero la mayoría de las enfermedades de los humanos cambian por un nucleótido. Y eso, entonces, esto es polimorfismo. ¿Qué es polimorfismo? ¿Ah? Diferencia. Que en genética cuantitativa la conocemos como ¿qué? Cuando hay diferencia entre los individuos, lo conocemos como ¿qué? Variación. Variación. Entonces, lo que en genética, nuestra genética se llama genética cuantitativa. Lo que ustedes están aprendiendo es genética cuantitativa. Eso es variación. ¿Qué estudia la genética? La variación. Y La variación es la herencia. En genética molecular, esta variación se llama muchos, y morfismo es forma, mucha forma. Eso es variación, lo que nosotros conocemos como variación. Entonces es variación o diferencia de solo una base. Entonces ustedes lo van a conocer en la sigla en inglés como SNP. Igual, es una sigla, en inglés se lee de atrás para adelante. P de polimorfismo, entonces nos acordamos de genética, variación, diferencia. N de nucleótidos, una base, nucleótidos es una base nitrogenada, y este S es de single, ¿qué? Simple. Es el cambio de un solo nucleótido. La S es de simple, que es uno solo. Otra técnica que utilizamos para diagnóstico es RFLP. Aquí vamos a ver las que más se utilizan, porque hay muchas, pero no todas se utilizan. Esta se llama, fíjense que siempre empiezan por polimorfismo. Polimorfismo, L en la longitud, F del fragmento, R de restricción. No lo vamos a subir a la clase para que la tengan ustedes ahí. Y lo escuchamos al principio de la clase. ¿Qué era una enzima de restricción? Lo dijeron al principio cuando estaba hablando de la primera. Una enzima de restricción son cuando
¿Qué hace la endonucleasa? Dividir, romper. ¿Ah? Inhibe, No. o sea, no ¿Qué hacen las endonucleasas? No permite que se unan. ¿Ah? No permite que se unan. Separan. No, la que separa, acuérdate que la que separa era la helicasa. Desde el punto de vista natural, es decir, en vivo, lo que hace la temperatura de abrir las hebras lo hace la endonucleasa in vivo. Porque nosotros nuestra sangre no sube a 100 grados centígrados, ¿no? No. Pero entonces para eso tiene la helicasa, que es la que va abriendo el ADN y se meten entonces en la secuencia del ADN. ¿Ok? La endonucleasa, o también llamadas enzimas de restricción. ¿Esto qué significa? Dentro. Dentro. Nucleasa, bueno, pero no son dentro del núcleo. En el núcleo que está el ADN, ¿no? Endonucleasa también se llama entonces enzimas de restricción. Esto lo tuvieron que haber visto en bioquímica, pero se usa función. Estamos como la helicasa. Cortar Licasa. el ADN. Entonces aquí sí, ahora sí, ¿sabes? Cuando esa máquina de síntesis del ADN, estoy hablando in vivo, se peló un nucleótido, metió uno donde no iba, el organismo, que ocurre en los individuos jóvenes, como el motor está funcionando al pelo, ¡ping!, detecta. Aquí no iba esa, aquí no va esa base. Viene la endonucleasa, corta ese pedazo y mete el pedazo bueno. In vivo. ¿Ok? Ocurre eso. Esa es la que repara. Esa es la que repara el ADN. Cuando el individuo ya se va haciendo mayor, que la máquina ya no funciona bien, entonces esa endonucleasa no detecta ese fallo y de ahí es que salen las enfermedades de los mayores. ¿Qué enfermedades salen en los mayores, en las personas mayores? Los cáncer, los cánceres. Entonces de ahí es que salen los cánceres. Que hay error en la... Se pierde esta cadena y las enzimas de restricción no son capaces de reparar ese pedazo. Entonces se llaman RFLP. En este caso utilizamos enzimas de restricción para cortar un fragmento. Ahora vamos a ver un ejemplo que se usa mucho. Y medir el fragmento. No lo usamos para curar enfermedades, simplemente para genotipar. Lo otro que se utiliza medio son estos BNTR. ¿Okay? BNTR, que se llama mini satélite. Hay otro que se utiliza mucho en agronomía, los RAPD. ¿Okay? En el argot molecular se llaman RAPI. Y son cebadores de polimorfismo al azar y R también de rango, es decir, que son al azar. Son fragmentos, yo creo que vamos a ver ahora pedacitos. Estos fueron los primeros trabajos que se hicieron en el genoma humano, empezaron por estos reyes. Y eso, yo no sé si alguna vez escucharon ustedes el fingerprint o la huella genética. ¿Alguna vez escucharon la huella genética? Así como está la huella, que la huella dactilar es huella única, ¿no? Sí. Así única. Después de la pandemia que perdimos casi toda la huella, ahorita no hay huella todo. Pero antes existía la huella digital única y también tenemos una huella genética única. Se creó a través de estos reyes. Los demás, bueno, los habla la literatura, pero no se usa mucho. ¿Qué se usa? Los CNP, mucho en medicina, mucho. Es el caballo de batalla en medicina porque es el diagnóstico de enfermedades. El RFLP se usa bastante en veterinaria, los microsatélites se usan inmensamente en veterinaria, los RAPI se usan mucho ahorita en agronomía,
Cuando yo llegué a hacer el doctorado, había una muchacha que estaba estudiando con Reiki en diagnóstico de sexo en avestruz. ¿Okay? Acuérdense que en los animales hay lo que se conoce como dimorfismo, ¿no? Y en los mamíferos es más papaya, porque desde que nace el individuo ya no sabemos quién es macho y quién es hembra, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos dos periquitos, no sabemos quién es macho y quién es hembra. ¿Verdad? ¿O sí? Por el plumaje muchas veces tienen A veces diferencia. algunos marcan el plumaje, pero la mayoría no. Yo tengo unos guacamayos que tienen 22 años. Yo no Y sabía. por su comportamiento juraban que los dos eran del mismo sexo. Resulta más ciega que antes. Yo lo monto al otro. El año pasado, 20 años. 20 años después, uno puso un huevo. 20 años después. Uno puso un huevo. ¿Y cuál fue? No sé. ¿No sabes? No, sí, yo lo identifiqué. Por lo menos son entonces yo creía que eran varones. Porque a mi esposa no la pueden ver. Y yo los agarro, los manipulo, los tiro, los jodo. Pero no deben ser hembras. Deben ser machos, perdón. Después no, son hembras. ¿Las dos? Decía yo, las dos. Ah, ya, ese huevo ahí. ¡Plum! Sacaron un pichón. nunca lo vi aparearse. Entonces, evidentemente, Está como el TikTok puso que yo huevo puse a usted. y fue fértil, ¿Viste? es macho y hembra. Pero nunca en la vida pensé que fueran de diferentes. Fueron 20 años después. Fíjense cómo los animales Se hizo silvestres esperar no son 20 años. domésticos, ¿no? 20 años después fue que puso un huevo. Y bueno, de ese día, allá lo tengo. Ahorita tienen 3 huevos. Nunca le he podido lograr pichones, porque se les mueren. Ah. Duran los 3 primeros días que el pajarito, Los buenos padres. que no saben dar comida, pues son Viejo. no, y no saben darle comida. Es mi hipótesis. Entonces duran los 3 días que el saco interino lo mantiene y después. Pero de ese día los tipos se pusieron tan agresivos que nadie se les mete ni yo. Tuve que abrir la jaula y ellos hacen el nido abajo de la jaula. Y el que pase por ahí, incluyéndome a mí, me cae a pico limpio. Y lo saqué de la jaula porque yo pensaba que iban a matar. Después de ver que viendo junto a dos, Ya se se puso tan celosa la hembra que caía a pico. Entonces, bueno, desde el punto de vista de producción animal, normalmente hay combinaciones. En los avestruces se suele hacer combinaciones, tampoco hay un mismo hasta la edad adulta. Normalmente las personas compran un macho con 2 hembras, pero lo compran joven. Cuando los tipos crecen, tienen 2 machos y una hembra, tienen 3 del mismo sexo, no se logra el dimorfismo hasta que los íteros son adultos, que tienen los signos secundarios del desarrollo. Entonces, adultos ya sí, las plumas cambian, ya conocen quién es macho y quién es hembra. Y ella estaba trabajando, era para poder trabajar con avestruces jóvenes, que desde el principio le dijeron así, usted se va a llevar 2 hembras y un macho, que es el trío que normalmente se lleva. Y no hay genes, por ejemplo en las aves, y hay un gen que está ligado con el cromosoma X. Acuérdense que en el sexo los cromosomas son distintos, ¿no? Sí. Entonces, al identificar un cromosoma distinto, un gen es que tiene el gen polimórfico. ¿Ok? En sexual, ¿cómo se llama? Homogamético y Gamético. heterogamético. Entonces, la idea era identificar el gen heterogamético y ya este es el de sexo. Este es el de sexo. Si no está el gen que estaba buscando en el cromosoma W, en el avestruz no hay esa diferencia. Y empezó a trabajar con esto. Reiki, que son chiquiticos, y la idea era poner a purificar cosas que algún día ella pudiera diferenciar entre los sexos. ¿Y lo logra?
Entonces, bueno, esto es otra acción que se tiene en genética, que es la secuenciación. Es decir, una vez que yo tengo mi cadena de ADN amplificada, saber a qué corresponde cada nucleótido que están allí. Y cada color, fíjense que está seguido de una sigla, ¿no? Entonces, a la citosina le colocan un marcador de color rojo, a la adenina uno de azul, a la guanina un amarillo y a la timina un verde. Y cada vez que esto de la fracción del color, la secuencia genera lo que sería la base nitrogenada correspondiente. Esto es lo que permite saber si hay un cambio o no hay cambio aquí. ¿Y era el último cambio? Ah, correcto. Eso es lo que me permite saber si hay un cambio o no hay cambio. Y esto es lo que da la secuenciación. Y aquí abajo, ¿otra vez dan los nucleótidos? Sí. Ahí abajo me da la cadena de nucleótidos y veo si es que hay. Entonces, hoy en este caso de enfermedad y quiero saber si es genética, utilizo esto, secuencio mi ADN y veo si hay un cambio, pues ya yo tengo cuál es la normal y comparo con este que tiene este individuo. Aquí me está dando sitios que cambian. Fíjense que este tiene un color negro, ¿no? Sí. Y este tiene verde. Entonces aquí, estos son tres individuos diferentes. Aquí hay un cambio, aquí hay algo. Si está ligado a un marcador o no está ligado a una enfermedad, puede ir. Estos son los microsatélites, lo que les decía yo. Entonces, si se fijan aquí, fíjense cómo hay una repetición de adenina citosina, adenina citosina, adenina citosina, adenina citosina, adenina citosina, adenina citosina. Ese número de repeticiones es lo que da la diferencia de un individuo con otro. Entonces, identifico dónde está la región que es repetitiva, y en los extremos, fíjense que en los extremos del gen le coloco los primers. Coloco un primer aquí, que lo conozco yo. Ese azulito lo edito yo, porque ya conozco la secuencia de ese gen. Y se lo amplifico, se lo meto en ese tubito del PCR para que me amplifique específicamente este fragmento. Ese número de repeticiones, cada uno de estos cuadritos equivale a una repetición así. Así. Y esos azulitos vendrían a ser estos azulitos. Esa amplificación diferencial, fíjense que este tiene más repeticiones que este, hace que el individuo sea identificado. Y estos marcadores microsatélites tienen las propiedades, dice la literatura, que se heredan de forma mendeliana. Es decir, si un padre tiene, por ejemplo aquí, 14 repeticiones, su hijo va a heredar 14 repeticiones. Si la madre tiene 8 repeticiones, su hijo va a tener 8 repeticiones. Cuando yo cruce este individuo de 14 con este de 8, el hijo va a tener una cadena de 14 y una cadena de 8. Es decir, va a ser heterocigoto. ¿Ok? Y por eso es que se utiliza para diagnósticos de individuos. De hecho, tengo que decirle, las pruebas de paternidades que se utilizan en medicina se utilizan bajo esta metodología. Y ningún individuo es igual a otro. Es decir, se han hecho experimentos con individuos que son clones o que son mellizos, ¿no? Y los dos individuos son diferentes. Por eso es que permite ser y crear la individualidad. Esto es el RFDP, polimorfismo de longitud de los fragmentos de repetición. Entonces aquí tengo un ADN y lo pongo a incubar con una enzima endonucleasa. Esta sería la enzima endonucleasa. Esta verde. Esa enzima reconoce un fragmento que donde lo reconozca lo va a cortar. Es decir, están edificados. Enzima endonucleasa hay como arroz. Porque dependiendo a cómo esté el fragmento, las bases que tiene, ella reconoce ese fragmento y lo corta. Entonces, al cortarlo, fíjense, entonces
esta secuencia de ADN original la reconoce esta endonucleasa y la corta, y al cortarla yo puedo identificar los tamaños de los fragmentos, y con el tamaño del fragmento puedo entonces decir este individuo es de tal genotipo, este individuo es de otro genotipo. Y esto es lo que se conoce como el DNA filter, la huella genética. Entonces cada uno de los individuos, fíjense que tiene un patrón distinto al otro. Esto sí lo hemos visto alguna vez. Es un cuadro, esto lo usan hasta en pintura. Es un cuadro, la gente ociosa saca su ADN y lo manda a encuadrar y tener ahí en su sala un cuadro con su huella genética. Esta es tu huella genética, por si acaso me desaparece. Aplicación de los microsatélites. Entonces, aquí está identificación individual, se utiliza para las pruebas de progenia y se utiliza para lo que decía yo, pruebas de paternidades, en donde cada uno de estos picos es un locus o un gen. Ahí tiene unos nombres. Este es de mi trabajo de tesis, ¿okay? En donde utilizaba este kit de identificación, es un kit de caballo, en donde me evalúa 12 marcadores, 12 genes. En el del humano se parece a este kit, pero tiene 13, incluye también el cromosoma sexual. Es decir, le da los marcadores y fíjense ahí arriba, hay unos numeritos, ¿no? 75, 75. Si los dos son del mismo tamaño, ¿qué significa? Que Desde el punto de son, vista genético. que son Que él es homocigoto con ese gen. Este otro gen tiene uno de 138 y uno 148. Esos son pares de base. Par de base es el tamaño del fragmento del gen. Tiene uno que tiene 138 y tiene uno 148. Él es heterocigoto con ese gen. Es decir, que él puede transmitir este gen o puede transmitir este gen. Aquí tiene 169 y 169 homocigoto. 175 y 175 homocigoto. En el caso de los homocigotos, es nomás que puede transmitir un gen. O sea que no me le van a meter un hijo que no tenga este gen que está ahí. Obviamente, desde el punto de vista de paternidades, son 13 marcadores, 12 genes y el del sexual. El del sexual evidentemente no entra a prueba de diagnóstico, porque es saber si la muestra es de un niño o de una niña. No entra en la paternidad del padre. Pero los demás, si fallan en dos marcadores, es cuando le dicen, si han visto la prueba, ¿verdad? En las televisiones, con 98% de probabilidad es el padre, o con 100% de probabilidad no es el padre. ¿Ustedes lo han visto alguna vez en una película? Sí. Es porque sacan el porcentaje de los marcadores. Si dos marcadores fallan, es suficiente para decir que no es el padre. Si dos marcadores fallan. Y así sucesivamente. Como tienen muchos marcadores, por eso se utilizan varios colores para diferenciar el gen. Por ejemplo, este está aquí cerquita del mismo tamaño de este está cerquita del mismo tamaño de este. Entonces, para diferenciar este gen de este, le ponen un color al marcador y el aparato que lo lee sabe ya lo diferente. Este es un trabajito que saqué yo ahí de internet. Dice ahí, ¿qué dice ahí? Padre o hijo. Entonces, para echar más o menos el cuento, para animarle las cuestiones, era un tipo que compró una yegua y un caballo. La yegua venía preñada y parió. ¿Okay? Entonces, el tipo tenía el semental, la yegua y el potro. El potro se hizo adulto reproductivamente y eso es lo que quiere decir, se volvió a preñar la hembra. Entonces, la prueba dice que si el crío que nació nuevo
¿Es del padre o es del hijo? Hice una prueba de paternidad. Entonces aquí está. El padre, la madre, el potro y la cría. Y le hacen, esto es a través de un RFLP, ahora vamos a ver este fragmento de construcción. Y le hacen las comparaciones. Y empiezan a ver. Perdón, esta es la cría, este es el hijo. Esto es lo que es father o son. Esta es la madre y este es el crío nuevo. Entonces ven, los genes. Este gen lo pudo heredar del padre, pero también lo pudo heredar de la madre, ¿sí? Este gen, ¿de qué no heredó? De la madre. Entonces ahí le dice, esto también, pero es que también puede ser del cemental. El problema es que hay todos los genes de aquí. Ahora esto, entonces estos son de la madre. Estos dos genes, ¿de dónde lo heredó? Del padre, original. No, lo heredó del potro. Por lo tanto, ¿es el hijo de quién? Del potro. Del potro. Álvarez. Esto es otra de las aplicaciones, la mapa genética, lo que estudiamos nosotros, y lo que le decía, pues, o sea, cuando vemos distancia entre este gen y este gen, es porque hay tantos nucleótidos aquí, que se contabiliza como centimorgan. Anote por ahí cuántos nucleótidos equivalen a un centimorgan. 1%. Esto lo vimos en ligamiento. Esto lo vimos en ligamiento. Y bueno, esto lo vimos en ligamiento también. ¿Sí, no? Sí. Sí. Bueno, a partir de allí se identifican genes y se comparan especies. Esto es una de las aplicaciones de los microsatélites que permite decir de qué raza es el individuo. Yo puedo tener una muestra de sangre y decir, bueno, esto es del grupo de asnos españoles. Ahí hay 5 razas especializadas de asno. El asno del País Vasco, de la isla de Mallorca, de los del Vizca Barça, de los de Andaluces y los de Zamora Leones. Y con el ADN, más que identificación individual, podría darse identificación de raza. Ese número que está ahí dice de 20, 20. Todos los asnos del País Vasco son igualitos. De Mallorca, 20, de 20, 17 cayeron en la raza. Fíjense que aquí hay 2 rojitos y aquí está otro rojito. Eso es que tienen mezcla de raza. Eso es que tienen mezcla de raza. Los catalanes de 20, 18 coincidieron. Aquí está otro sitio que coincidió por aquí. Ya lo tengo que ganar otra vez. Podemos asumir por ahí. Ahí debería haber otro asumido. Los zamorenos leoneses, 14, de 20, 14. Aquí está uno y por aquí están otros. Y de Andalucía, de 20, 20. Son diferentes. Este es de capa parecida a la que tenemos nosotros. El mallorquino, el catalano y el zamorano leonés son rojos. Este es blanco. Por supuesto, es diferente de esto. Y es más fácil de identificar. Diagnóstico de enfermedades genéticas. Esta creo que la vimos ahí, ¿verdad? El BLAD, el DON, origen de la raza. Esto fue una tesis de un profesor que estaba aquí en genética con nosotros, fue uno de los que emigró gracias a la revolución, en donde su tesis fue con el criollo limonero, este que está aquí. Y logramos tener muestras de ADN de esta raza que están aquí, estas azulitas. Pirenaica, ¿lo habían escuchado? No. Bruna del Pirineos, Morucha, Avileña, los que han ido a Madrid, Retinta de Andalucía, Asturiana de la Montaña. Estas azulitas son razas de España. Aubrac, Salers y Gascón son de Francia.
Esta tudanca, asturiana de los valles y sayagüesa son españolas. Todas estas negritas son azulitas, ¿no? ¿Qué se ven, azulitas o negras? Yo veo morada. Por ahí están diferentes de estas. Alentejana, mercolenga, barrosa, baronesa, alistana y mirandesa son portuguesas. ¿Ok? Porque acuérdense que todavía existe la diatriba de dónde salió Colón. ¿Colón de qué origen era? Porque no se sabe, bro. No se sabe. Colón no se sabe. Colón hay una Colón. teoría que dice, acuérdense que al lado de Cristóbal nosotros Colón. quién llegaron. Sí, sí, No, ya, a ya. Brasil, donde quién llegó Ese a fue Brasil. el enanito. Portugués. Los portugueses. Hay una teoría que dice que Colón no era español, sino que era portugués, de Portugal. ¿Ok? Y el objetivo que nosotros nos planteamos en este trabajo, con esta tesis de profesor, se llama Jenny Villamil, lo deben haber visto ahora, es el veterinario de Telemundo, que me enorgullece mucho, ¿no? ¿Se han visto alguna vez Telemundo? Sí. Sí. Ahora nadie ve televisión nacional, uno ven de afuera. Él era profesor de genética, se fue en Miami, en Orlando, por ahí, y es el veterinario, fíjense que es egresado de aquí de nosotros, es el veterinario que Telemundo lleva sus programas cuando hace programas de permiso. Se llama Jenny Villamil. Hizo su tesis con nosotros aquí, en el laboratorio que tenemos de genética molecular en el quinto piso de Adorno, que no hemos abierto más. Y la idea era saber, a través del criollo limonero, que era la raza que llegó aquí de Europa, saber de dónde era el origen, si venía de Portugal, si venía, no Cristóbal Colón, sino la raza, ¿no? Si venía de Francia o venía de España. Evidentemente venía de España, fíjense que no de aquí. Y desde el punto de vista fenotípico, la raza se parece bastante a esta asturiana de los valles, a pesar que a nosotros nos salió de la misma línea de asturiana de la montaña. ¿Ok? Esta es una raza de leche, esta es una raza de carne, pero de ahí fue que nos salió más próximo, utilizando la genética molecular de la raza. Este es otro trabajo que hicimos aquí, y nos salió de una jodedera, de una feria de la chinita. Cuando llega noviembre, que empieza la feria, ¿qué es lo que decimos nosotros cuando vamos a la feria? ¿Vamos a comer qué? Perro pincho, ¿no? Perro pincho. Y Pero pincho. Cerrillo. Porque son los pinchos pinchos de perro, porque no sé de dónde vienen. siempre, bueno, Huele muy bien. anteriormente Huele muy bien, era un pero clásico, ustedes no vienen a comer pincho. era un clásico cuando se ponían periódicos. Ustedes no conocieron los periódicos, ¿no? Saben que antes existía algo que era un periódico, ¿no? Sí, oye. Tampoco somos tan jóvenes. Antes existía que uno sacaba microsigramas, sacaba cositas, leía cómics. Y antes era un clásico leer las prensas los domingos en su casa. Ya eso no existe. Bueno, existe en los teléfonos. Entonces, siempre era un clásico en la carretera de la Concepción. Allá por donde Lo hice con la izquierda, con la derecha. consiguieron un matadero de perro y de burro. Eso era un clásico. Bueno, eso lo vamos a comer allá. ¿Qué más? Y entonces fuimos y buscamos pinchos. Solimos un perro. Buscamos pinchos para identificar de qué especie era. Dígame que. Y utilizamos un protocolo para saber si venía de origen bovino, ovino, caprino, cerdo, equino, canino. Esto es más grande. Solo que puse esto. Felino, el que me falta aquí, aves. Hicimos de dónde podía Roedores, venir. lagomorfo. Y utilizamos esta secuencia. Si ustedes se ponen a ver, y por eso es el parecido entre las especies, esta secuencia de aquí arriba, esta secuencia de cerdo, caprino, ovino y bovino son la misma. Es decir, desde el punto de vista evolutivo es el mismo gen. Esta secuencia que tiene un número 2 y esta secuencia del número 2 son igualitas. Si
ustedes la detallan, es igualita. Sí. De un caballo, pusimos Pero burro, también abajo. pusimos burro y un perro y gato. Burro también evaluamos, gato, evaluamos como 8 especies. Es diferente de la de abajo. ¿Ok? La de abajo sí, la de abajo es la individualidad. Pero esta de arriba es igual, es decir, viene de un origen idéntico. Y hicimos, a través de RFLP, ¿Quién me vino comiendo perros? cuáles, cuáles especies era posible. Y después hicimos, pero puede ser que los pícaros mezclen la carne, ¿no? A rendirla, ponen un poquito de carne de vacuno, muelen con caballo, con perro, con eso, y hacen el volumen. También medimos y tampoco nos dio. Medimos desde el 1% hasta el 99% de combinación, es decir, que utilizaran 1% de carne de perro con 100, con 99 de vaca, y no, tampoco nos dio. O sea, era puramente vaca. Entonces, bueno, hoy día los objetivos de la mejora pasan por identificar las características que yo quiera mejorar, estimar los valores genéticos, utilizando marcadores genéticos y utilizar la biotecnología. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros seleccionar, hacer cruzamiento y mejorar. Hacemos un break aquí entonces. Sí. Y nos vemos en 15 minutos. Sí, Y uno se pierde.